Me da muchísimo gusto volver a saludarte. Qué bueno que estás aquí en nuestro tiempo de estudio temático, ¿verdad? Que hemos iniciado desde hace ya semanas atrás. Hemos estado hablando sobre Cristo en el Antiguo Testamento y nos hemos ido por diferentes personajes, libro por libro. No digo que todos los personajes, pero personajes sobresalientes en cada libro, que nos hablan de la persona y de la obra de Jesús, pero también nos hablan de la practicidad en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. De eso hemos estado hablando ya y tú lo sabes, y para quienes no, por eso estoy compartiendo esta introducción. En nuestra transmisión anterior hablábamos sobre, ya pasamos al libro de Éxodo y hablábamos sobre, les hablaba yo que haríamos un pequeño paréntesis en esta línea temática de Cristo en el Antiguo Testamento, pero a propósito de lo que estamos aprendiendo, un paréntesis para hablar sobre el tema de alabanza y adoración que se escucha entre la vida de los creyentes, en las iglesias, se escucha en las diferentes congregaciones, en las diferentes generaciones. El tema alabanza y adoración, alabanza o adoración, es un tema nombrado, ejercitado, trabajado en las iglesias, en las congregaciones. Pero es un tema que, como repito, está ligado a lo que hemos venido hablando, porque Éxodo nos habla en el capítulo 7, te lo voy a leer, el libro de Éxodo, en el capítulo, déjame ver, aquí me quedé, es el capítulo 7, verso 16. Luego anúnciale lo siguiente, está hablando el Señor a Moisés y le dice: el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo, por lo tanto, esto dice el Señor, te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Bien, la frase que quiero subrayar es: el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. ¿Cuál era la instrucción de Dios? La primera instrucción de Dios a Moisés con respecto a la salida inmediata de Egipto. ¿Para qué los iban a sacar de Egipto? Para adorar al Señor. Otras versiones dicen celebrar, otras versiones dicen servir. La palabra celebrar y servir está relacionada con el término adorar. Pero es muy interesante que, insisto, en este puente entre el libro de Éxodo que estamos estudiando a Cristo reflejado en Éxodo, vemos este tema de la alabanza o de la adoración. Deja a mi pueblo salir porque lo que quiero es que me adore. Y bueno, conoces la historia, ¿verdad? Más adelante Israel se corrompe, trata de adorar, dice él, haznos dioses para que adoremos, porque esto es lo interesante de la adoración. El ser humano ha sido creado y diseñado para adorar. Por eso adoran artistas, se adora posesiones, se adoran políticos, se adoran corrientes de pensamiento, se adoran filosofías que tienen que ver con esto que acabo de decir, se adoran a personas, se adora a la novia, se adora al novio, porque hay en la naturaleza esta capacidad de adorar. Pero entonces tendríamos que empezar a hacernos algunas preguntas. ¿Qué es adorar? Y si bien Éxodo nos habla que el Señor quería que su pueblo le hiciera fiesta, le celebrara, el pueblo le ofreciera en el desierto, tenemos que ver el contexto en el que se encontraba. No olvidemos lo que ya hemos aprendido. Israel había pasado 400 años cautivo y de hecho vemos que cuando quiere adorar, su adoración está ligada
exclusivamente a las formas. Y por eso dicen, haznos un Dios, le dicen a Aarón, a una imagen para que le adoremos. Ellos se habían viciado y habían considerado, aprendido, que la adoración estaba diseñada o estaba alineada en una forma como la habían aprendido en esclavitud. Y Dios le dice a Moisés, yo los voy a sacar y lo primero que quiero cambiar y enseñar en sus corazones lo que es la adoración genuina para conmigo, ¿verdad? Ese es otro tema que voy a tocar. Pero la adoración genuina hacia mí no está basada en qué es lo que vas a hacer o cómo lo vas a hacer, sino está basada en reconocer mi señorío, reconocer la dignidad y de reconocerme a mí. Adorar, entonces, tiene que ver con la idea no de qué voy a hacer, sino cómo te voy a reconocer. Por eso es tan importante este tema, porque el Señor, a la hora de decirle a Moisés, vas a sacar a Israel, lo primero que voy a ajustar en ellos es su concepto, su idea de adoración en el vínculo personal conmigo, ya no con dioses, ya no con personas, ya no con formas, sino conmigo. Y luego entonces, a partir de ahí, generar expresiones de adoración. ¿Me explico? Pero no al revés. La gente cuando equivoca el concepto de adoración es cuando primero se centra en las formas para llegar a Dios. Y el Señor estaba mostrando en este pasaje que era al revés. Me vas a reconocer a mí para que yo de ahí se despliegue tus formas de adorar. Voy a poner ejemplos prácticos. ¿De qué nos serviría cantar canciones muy bonitas si nosotros no reconocemos al Señor en nuestro diario vivir? ¿De qué nos serviría cantar canciones profundas con base bíblica, con temas textuales de la Biblia, si no le reconozco en mis caminos? Por ejemplo, imagínate que nosotros cantáramos como muchas canciones que hay y le digamos a Dios, yo te quiero servir, pero no sirvamos a nuestra familia, no sirvamos a nuestra nación, no sirvamos a nuestros jefes. Es decir, no seamos útiles para sus vidas. A eso me refiero con servir, no con esclavitud, sino con servicio. ¿De qué nos serviría hablar de un compromiso con Dios? Señor, yo te voy a seguir hasta lo último de la tierra si no aprendemos a ser personas de compromiso con los que están a nuestro alrededor. Yo me he fijado que mucha gente hace compromisos muy profundos con Dios, pero no sabe hacer compromisos profundos con las personas. Y no estoy hablando de comprometerte con la persona como si fuera Dios, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que sí se les hace fácil decir, Señor, a ti yo te seguiré hasta donde me digas, pero no se les hace fácil decir a alguien, yo no voy a separarme, yo no voy a dejar de hacer, yo no voy a dejar de cumplir esto hasta que logremos lo que tú y yo dijimos que íbamos a lograr. Por eso es que a veces la adoración en términos de ejercicio tiene una gran discrepancia con respecto a cómo reconozco a Dios en mi vida. Por eso es tan importante hablar de este tema. Así que entonces, en esta primera reflexión, estudio, ¿verdad? Vamos a mirar algunas cosas muy prácticas. Si yo te preguntara, ¿qué es alabanza? ¿Verdad? ¿Qué dirías? Es más, vamos a hacer algo. ¿Qué es alabanza? Escríbelo aquí en los comentarios. ¿Qué es para ti alabanza? Sería la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué es adoración? ¿Qué es adoración? ¿Verdad? Porque a veces pareciera que hacemos una tajante separación entre alabanza y adoración y decimos, estas canciones son de alabanza, estas canciones son de adoración, cuando realmente todas las canciones deben de implicar o pueden implicar las dos partes. A ver qué es lo que has puesto ahí en tus comentarios. Ahora escucha lo que te voy a decir. Alabar, para empezar hay diferentes palabras, de estas te voy a hablar en una siguiente emisión de este estudio.
diferentes palabras que en la Biblia se traducen como alabanza, ¿verdad? Y estas tienen que ver con expresiones, tienen que ver con formas, tienen que ver con actitudes del corazón que nos pueden dar luz a lo que alabanza se puede significar, ¿verdad? Por ejemplo, halal es una de ellas, me voy a adelantar tantito, halal. Y esta significa levantar las manos en reconocimiento o delante de Dios, levantamiento de manos. Porque es una expresión, por eso el salmista decía que en todo lugar se levanten manos santas. ¿Quién entrará a tu santuario? El de limpio corazón y el de manos limpias, ¿verdad? Entonces la escritura nos habla o nos deja ver que alabanza tiene diferentes raíces que nos pueden hablar de expresiones y de actitudes. Pero en términos muy sencillos, ¿cómo se define alabar? Alabar, simple y sencillamente significa, ¿verdad? Número 1, elogiar. Número 2, alardear de alguien cuando lo estás elogiando. Elogiar, alardear de alguien. O número 3, reconocer los atributos de una persona. Tú no puedes alabar algo que no conoces. No podemos, yo no puedo alabar a quien me está viendo en la cocina si no sé cómo cocinas. No te puedo alabar en las matemáticas si no sé si eres bueno para las matemáticas. ¿Me explico? Primero tendría que conocerte y decir, nadie cocina como tú, nadie tan bueno en las matemáticas como tú, o eres excelente en esta asignación, eres muy bueno para esto. Entonces, para alabar tengo que reconocer o conocerte. Pero también alabar significa elogiar. Y vuelvo a decir, no podemos elogiar si no conocemos. Y número 3, alabar significa alardear o levantar o hablar en elogios o los elogios de alguien, ¿verdad? Este alardea de su fortuna, este alardea de su familia, este alardea de sus logros. Es publicar sin ningún obstáculo, sin ningún miramiento sobre algo que uno alaba. Entonces la alabanza se vuelve algo público, donde la gente lo puede notar. Lo voy a decir, entonces voy a empezar a construir ideas. Alabar no es que la gente vea cómo cantamos y cómo expresamos esta parte bíblica de intimidad con Dios, que es válida, sino que alabar es cómo alardeamos de Dios en nuestro diario vivir al nosotros conocerlo y reconocerlo en nuestras vidas. Por ejemplo, si tú tienes una autoridad o un jefe, dice la Biblia que se reconozca al jefe. Bueno, la Biblia habla acerca de los dueños o de los patrones y decía que el que era esclavo reconociera a su señor. Entonces, si tú eres una persona que tienes un jefe y reconoces que es tu jefe y tú le das honor en lo que implica esa línea de relación laboral o de relación empresarial, tú estás alabando a Dios porque reconoces que la Escritura nos enseña que algo que es bueno hacer es dar honor a quien honor merece. Y ahí estás entregando alabanza a Dios, una alabanza con tu vida que se hace notoria. Algunos te dirán barbero, algunos te dirán, ay sí, jefecito, jefecito, pero lo que a ti te debe de importar es que delante de Dios estás dando testimonio de que tú lo alabas a Él, porque reconoces que tu relación con ese jefe está basada en lo que tú reconoces que Dios habla a tu corazón, y una de las cosas que habla es honor y respeto a quien honor merece. No estoy hablando de que nos dejemos, como decían las abuelitas, ningunear ni maltratar por nadie. Estoy hablando de respeto simplemente. Así que entonces cuando la Escritura habla de alabar, está hablando de esto, de elogiar. Y no tiene que ver necesariamente con cantar. Tiene que ver con una actitud. Tiene que ver con una actitud de nuestras vidas. Ahora, las expresiones de alabanza
como canciones, como levantar las manos, como saltar de alegría. Esas están bien y tienen su lugar en nuestra actividad, ¿verdad? De intimidad, de comunión con Dios a solas o con el grupo de amigos o de creyentes que, como decía el salmista, vengan y exaltemos aún a su nombre. Salmo 34. Cuando nosotros lo hacemos en comunidad, eso está bien. No estoy diciendo que no implique eso alabanza, pero qué congruencia tendría hacer esto segundo sin reconocer a Dios en nuestra vida. Ahora, la segunda cuestión es, ¿qué es adoración? ¿Ok? ¿Qué es adoración? Adoración significa, de manera muy sencilla, reconocer la supremacía o la dignidad de alguien. Así lo podríamos definir. Adorar a Dios en un sentido congruente es reconocer su supremacía que está por encima de todo y de todos, pero también es reconocer su dignidad. La palabra dignidad tiene que ver con merecimiento. Yo preguntaría, ¿qué merece Dios de nosotros? ¿Qué merece Dios? ¿Merece nuestro esfuerzo? ¿Merece nuestra obediencia? ¿Merece nuestra vida en entrega a Él para servirle a través de todas las plataformas que haya o aspectos que haya en nuestra vida, como empresarios, como estudiantes, como jefes, como padres, como alumnos, como hijos, como trabajadores, como... Entonces, adoración es reconocer, aceptar, dar por válido, asumir la supremacía de Dios. Y la segunda es enfocar su dignidad. Entonces, haríamos una siguiente pregunta. ¿Por qué adoramos a Dios y le alabamos? Le alabamos porque reconocemos, como dice la Escritura, ¿verdad? Claramente, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, ¿verdad? Está hablando de reconocer lo que ha hecho. Y después dice la Escritura, alabadle conforme a la grandeza de su nombre, ¿verdad? Alabarle conforme a la dignidad de su nombre. Está hablando que hay una congruencia entre cómo alabamos y cómo reconocemos su dignidad. Por eso es que es tan importante entender esto, porque si nosotros disfrutamos de un momento de intimidad y le hablamos a Dios, eso está muy bien, pero la alabanza transformadora, la adoración que cambia nuestra vida, que afina nuestro corazón con Dios, no es la alabanza que se centra en formas, es la alabanza que se centra en Él, en reconocerle, en admirarle, en reconocer su supremacía, en considerar su dignidad. Esto implica la alabanza. Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis 4, si tienes ahí tu Biblia y me acompañas, quiero leerte el versículo 11. Apocalipsis 4, versículo 11, dice lo siguiente. Déjame llegar ahí. Versículo 11. Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Fíjate cómo Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el contexto de adoración, de hecho, lo primero que ve Juan cuando es llevado a esta revelación del cielo, lo primero que ve es esto en el capítulo 4, es una revelación de la adoración. Y si tú lees el capítulo 4, es más, vamos a leerlo para que no nos quedemos con las ganas. Vamos al versículo 1 de este capítulo 4. Dice ahí: entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló con un toque de trompeta. ¿Cómo? Un toque de trompeta. Y la voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Estaba hablando de las revelaciones que Dios le iba a traer, o revelación. Y al instante yo estaba en el Espíritu y lo primero que ve es la dignidad del Señor. Y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, supremacía,
Lo primero que Dios le hace ver a Juan es la grandeza del Señor. Dice, como el jaspe y la cornalina, el brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Trono, dignidad, grandeza, supremacía. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre su cabeza. Corona, dignidad, reconocimiento. Del trono salían relámpagos y estruendos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios y de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. Esto tiene una figura muy interesante, muy bonita, que hablaremos en otra ocasión. El primero de estos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero era como de una cara humana. Fíjate bien, aquí estaba hablando de estos seres alrededor del trono, y el cuarto era como de un águila. Esto tiene que ver con un tema que alguna vez he compartido, que yo le llamé la condición de los adoradores, por lo que sigue. Dice después, cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente. ¿Cada cuándo? Día tras día, noche tras noche. Es decir, no cesan, dice la versión 60, y no cesan de decir, santo, santo, santo. Aquí están adorando a Dios por quien es, no por lo que les ha dado. Santo, santo, santo. Es el Señor, hablan de Él. El Todopoderoso, hablan de Él. El que fue, el que es y el que ha de venir, hablan de Él, de su dignidad. Cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor, verso 10, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas, dignidad, delante del trono, es decir, reconociendo tu dignidad es suprema sobre la nuestra. Tú eres digno, lo que leí hace rato, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder. Y se va a Génesis, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. ¿Te das cuenta que la adoración en el cielo no tiene que ver con lo que Dios le dio a ellos? No dijo, Señor, te alabamos porque me diste corona, te alabamos porque me trajiste al cielo, te alabamos porque me curaste, te alabamos porque me diste para la renta. No estoy diciendo que no demos gracias a Dios por eso. Estoy diciendo que en una dimensión espiritual, celestial de adoración, la adoración solo se centra en la persona y dignidad de Dios. Porque tú eres el desde el principio, porque tú eres el creador, porque tú eres digno, porque tú eres el todopoderoso, se centra en su dignidad. Adoración es centrarnos ahí, y a partir de ahí todo lo que pase alrededor de nuestra vida seguirá ocurriendo, pasando, y habrá cosas que nos gusten, cosas que no, pero en la adoración nos mantendremos enfocados. Porque hay personas que su alrededor les afecta en su interior, porque su adoración no está puesta en Él, su adoración está puesta en lo que se ve alrededor. Es decir, si me va como yo espero, entonces le doy gracias, pero si no me va como yo espero, entonces no sé dónde está el Señor. Adoración es reconocimiento de la dignidad y de la supremacía de alguien más, en este caso de nuestro Dios. Así que entonces regresemos al principio de Éxodo. Lo primero que el Señor dice es, tengo que reajustar en mi pueblo el contexto y el sentido de la adoración, que no se basa en formas, que no se basa en lo que pueden ver, sino, por eso pedían un ídolo para adorarlo, sino que se basan en una revelación interna de quién soy yo para ellos.
Es por eso que el Señor, cuando saca a Israel, lo primero que hace después de haberlo sacado es llevar a Moisés, bueno, no lo primero, pero lo que más inmediato hace es llevarlo al monte para revelarle su corazón a través de los 10 mandamientos que conocemos. Y a la hora de revelarle su corazón, el pueblo supiera adorar a su Señor por conocer su corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué le agrada a nuestro Dios? ¿Qué no le agrada a nuestro Dios? ¿Qué es lo que espera de mí? ¿Qué es lo que puedo ofrecerle? Dios lo estaba revelando a Moisés para poder ajustar este contexto de adoración hacia con su pueblo. Ahora entonces, derivado de esto que te acabo de compartir, te diré algunas cosas y te voy a dar algunas citas que te pido las puedas leer. Algunas las voy a leer, no todas. Número 1, ¿por qué es tan importante saber acerca de la adoración? ¿Por qué? Bueno, número 1, porque la Biblia le da un lugar relevante en el contexto de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Él juega o se desarrolla en un entorno de adoración. Yo le reconozco, yo le obedezco, yo le reconozco, yo confío en su amor, yo le conozco, yo le honro, yo le conozco, yo le sigo, yo le conozco, yo le sirvo, yo le conozco, yo le publico a las personas sobre de él, yo le conozco, yo le exalto, yo le conozco, yo lo, ¿qué más? Yo lo honro, en fin, la adoración es el ambiente de relación que hay con nuestro Dios bajo el vínculo de la cruz, del amor de Dios en la cruz. Número 1, por eso es importante, ¿verdad? Ya les dije, Apocalipsis 4:8 nos da otra razón de por qué es importante adorar a Dios, porque es un ejercicio que se va según lo vemos en Apocalipsis 4:8, ya lo leímos ahorita, se va a ejercer en la dimensión celeste. Es un oficio ministerial de nosotros hacia nuestro Dios con base en el reconocimiento de su dignidad. Dicho de otra manera, dejaremos de predicar el evangelio porque habrá pasado el tiempo del anunciamiento de Jesús. Él se hará presente, estaremos en la eternidad con Él. Ahora no habrá evangelio que predicar, ahora hay un Dios, nuestro Dios, al cual servir y al cual honrar y adorar. La adoración es un ministerio eterno, ¿verdad? Por eso es importante saber acerca de esto. Salmo 148 y Apocalipsis 4, versículo 8. 148, ¿verdad? Completo. Número 2, porque es importante adorar, además de la definición que ya dimos. Es importante adorar porque el Señor mismo, cuando revela verdades en la tierra, según Juan 4:24, Él estaba haciéndole saber a esa mujer y haciéndonos saber a nosotros a la hora de leer lo que quedó plasmado en su mensaje, que Él deseaba que los que le adoraran entendieran la dimensión en la que Él quería que vieran la adoración. Y Juan 4:22 al 24, cuando Jesús se revela a esta mujer samaritana o le dice quién es Él por mostrarle su vida a grandes rasgos, Él le dice, mira, ustedes dicen que se adora en este lugar o de esta manera, y luego dice, pero nosotros adoramos a quien conocemos. Y luego dice, porque la salvación viene de los judíos, está hablando del pueblo de Dios y nosotros somos pueblo de Dios. Y entonces dice, y entonces te digo que la hora viene, es decir, llegan los días en los que no se dirá en este lugar o en aquel, sino que los que adoran, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces saca la adoración de las formas, saca la adoración de la liturgia, de la manera de hacer algo dentro de la expresión de adoración a Dios, y lo mete al terreno de en espíritu y en verdad. Primero tiene que ver entonces con un asunto espiritual, con un asunto de revelación, con un asunto de entender
la parte interna y tener revelación de ello. Aquí puse una nota. En espíritu quiere decir que es de una manera que va más allá de formas y ritos, pensando que por cumplir con ellos agradamos al Señor. ¿Verdad? Es con un corazón rendido, reconociéndolo como Señor y Rey. El Señor estaba diciendo, la verdadera adoración no es cómo la haces, regresamos a la definición, es si me reconoces y tu corazón está rendido a mí. Por eso es que los que experimentan esta adoración, de esa adoración, ya sea en tu casa, ya sea en la intimidad con Dios, ya sea en una reunión con amigos, cuando experimentan esa adoración, hay gente que puede adorar a Dios y salir igual, enojado con la esposa, enojada con el esposo, enojada con la vida. Pero cuando hay una revelación del Señor, entonces el corazón se rinde. Y cuando se rinde, entonces Dios refleja su voluntad y ese momento de adoración en espíritu se convierte en transformador para nuestras vidas. Cuando yo dirigía alabanza, yo decía, si la gente solo dice que la alabanza estuvo bonita, que el momento estuvo bueno, pero la alabanza no se traduce, hoy Dios me habló en esto, hoy le entregué esto a Dios, hoy rendí esto al Señor, entonces la alabanza se está volviendo para nosotros. Como me gusta, como me hago sentir. Dice la gente, tocaron las llegadoras, las que a mí me llegan, pero no se está centrando en Él. Así que por eso el Señor dijo ahí en Juan 4, la verdadera adoración, o mejor dicho, los verdaderos adoradores son los que ponen su atención en que la adoración sea en espíritu, primeramente, y luego en verdad. En verdad, puse aquí otra nota. Esto nos habla de adorarle de acuerdo con la revelación que Él ha dado de sí mismo. Es decir, cuando dice en verdad, está diciendo los que me adoran son congruentes con lo que me dicen y lo que viven. Esto es lo que yo quiero, en otras palabras, o esto es lo que Jesús estaba anticipando. Esta es la adoración que se quiere y que se merece para Dios. Así que entonces, ¿cómo ir a esa parte? Pues regresamos a esta relevancia. Número 1, ya dije, es un ministerio eterno. Número 2, somos exhortados por la enseñanza de Jesús, Juan 4:24. Número 3, la Escritura nos da testimonio de la relevancia de la adoración y alabanza cuando el libro más largo de la Biblia es el libro conocido como los Salmos, de donde salen muchas canciones y muchos contextos de adoración y alabanza con el Señor. Es el más extenso. Los Salmos era una experiencia personal tenida con Dios que venía por conocerle a Él y que se plasmaba en una canción. Eso es un salmo. Tú y yo salmeamos cuando lo que cantamos es una experiencia personal con Él. Tú y yo solo cantamos cuando la canción nos la sabemos y la decimos, pero no se ha convertido en una experiencia personal con Él. Por eso yo siempre he dicho, la adoración se vuelve, ¿verdad? Como dije hace un momento, transformadora cuando hay una congruencia entre lo que digo y lo que vivo. La Escritura, Salmos, libro de los Salmos, nos deja ver la importancia de la Biblia o que la Biblia le da al tema de la adoración. Número 4, la relevancia de la adoración lo podemos mirar en el texto base que hablamos ahorita, ¿verdad? En Éxodo capítulo 7, verso 16, en que el Señor pone a la adoración como aquel ambiente primero que va a conocer y que va a ajustar, sacando a su pueblo de la esclavitud. Es decir, que la razón de nuestra libertad que decimos tener en Cristo
la libertad de la maldición del pecado, la libertad del pecado mismo sobre nuestra vida, ya no se enseñorea de nosotros, la libertad de no estar bajo el yugo del enemigo, de Satanás o del príncipe de este mundo, como quieras llamarlo, la libertad de no caminar en una senda de muerte eterna, sino ahora de vida. Esa libertad está ligada al deseo de Dios de que la usemos para reconocerlo y adorarlo. Otra vez te doy Éxodo 7:16, Éxodo 5:1, Éxodo 3:9 y Primera de Corintios 6:20, ¿verdad? No te lo repito porque están apareciendo aquí en la pantalla. Y por último, solo estoy hablando de la importancia. Por último, te daré un quinto factor que habla de la relevancia de la adoración, de lo que ya expliqué, que es alabar, que es adorar y toda esta congruencia o, ¿cómo decirlo?, todo este engranaje que tiene. La adoración es un ejercicio de sometimiento a aquello que adoramos. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando el joven adora a su novia, es capaz de pasar por encima del permiso de los padres. Cuando un aficionado de un equipo adora a su equipo de fútbol, es capaz de dejar a la familia sin gasto, pero irse a verlo al partido que jugaron en el estado tal de la República Mexicana. Es decir, dice la Biblia, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Tú ves, sobre todo en el medio artístico, a los conocidos fanáticos o fans. Son capaces de irse a dormir un día antes, son capaces de pagar un boleto caro, son capaces de seguir a su ídolo en su Instagram, en su Facebook, en sus redes, en las que sean. Son capaces de irlo a ver a un concierto que va a ser lejos de su ciudad. ¿Por qué? Porque donde está su adoración, ahí va a estar su corazón. Es decir, la adoración nos somete a aquel a quien adoramos. Por eso es importante este tema de la adoración. Mateo 4, versículos 8 al 11, Daniel 3, versículo 1 al 18. Tú puedes mirar la historia de estos dos escenarios, ¿verdad? De Daniel, cuando él se sometía al Señor o sus amigos se sometían al Señor, porque ahí estaba su adoración. Porque es importante el tema de la adoración, porque no tiene que ver con canciones, no tiene que ver con formas, no tiene que ver con canciones actuales y viejitas. Eso simplemente es eso, las nuevas y las viejitas. No tiene que ver con cuánto tiempo. Si la alabanza dura 15 minutos, es menos buena que la que dura una hora. Si la que dura una hora es más pegada al corazón de Dios que la que dura 40 minutos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que adorar en un ejercicio de adoración diaria de nuestra vida es estar sometido a aquel a quien adoramos, que es nuestro Dios en este caso. Así que por favor te pido que revises estas citas, que puedas mirar cada una de las cosas que mencioné, Éxodo, después nos fuimos a Apocalipsis capítulo 4, leímos del 1 al 11, que tú puedas mirar la adoración en esta revelación del cielo para con el Señor, centrada en su dignidad, y luego que puedas mirar lo importante que es la adoración en nuestra vida. Yo cerraría con este último punto. Todo lo que dije está en el corazón de Dios. La Biblia enseña de su importancia por el libro de Éxodo, de Salmos, que es el más largo. Es un ministerio eterno, es la razón de nuestra libertad. Todo esto lo ceñiría con adorar, es someternos a aquel a quien adoramos. Por eso la Biblia habla, no se pueden servir a dos señores, o a las riquezas o a Dios. Y está hablando de que el señorío de aquello que más preponderamos en la vida es lo que nos va a someter. No se puede servir a dos. Por eso es tan importante la adoración. Y vuelvo y digo, no es las canciones. Hay gente que puede cantar muy bonito. Hay gente que puede tocar muy bonito. Pero lo que realmente nos interesa es que sea adoración a Dios.
Ahora, nos queda claro que la ofrenda que presentamos a Dios de adoración no llega a Él por nuestra capacidad, llega a Él porque el velo fue roto por la obra de Jesucristo. Y por eso lo que adoramos a Él y nos presentamos a Él, el Señor nos ve por medio de Jesús. Mucho cuidado con eso. No vayamos a pensar que nuestra adoración Dios la ve por nuestra propia capacidad, porque sería una ofensa a la cruz. Nosotros podemos tener acceso a Él porque abrió el camino por Jesús. Y le adoramos a Él y Él puede ser gozado en su corazón, alegrado en su corazón, porque le cantamos, pero porque lo que le cantamos tiene congruencia con lo que hacemos. Quiero cerrar con una historia que he compartido. Un día llegó una mujer, recién empezábamos la iglesia, y me dijo: pastor, le quiero pedir permiso para darle discipulado a una mujer nueva en la iglesia. Y yo, pues siendo como soy, ¿verdad? Siendo bonachón, buena onda siempre, le dije: claro, hermana, estaría muy bien. Yo conocía a la mujer, pero de pronto me vino al pensamiento esto: ¿qué dice su esposo? Entonces le dije: hermana, venga, ¿ya le comentó a su esposo? No, pero ahorita le digo. Le dije: no, primero dígale a su esposo para ver qué piensa él de que usted haga esta labor. Y entonces le dije: la primera lección que usted le va a dar a esta mujer es una lección de honra y de honor a su esposo, porque su esposo estaba en la iglesia y aunque no estuviera, igual hay que honrar. Y entonces ella, vi su cara como de que, y si mi esposo me dice que no, pues hónrelo, porque esa será la mejor lección que le va a dar esta mujer. Porque si pensamos que discipular es dar clases bíblicas, no estamos dimensionando que discipular es enseñar a la gente a vivir en una adoración continua con Dios, no por las canciones, o no por los estilos, o no por las formas, o no por las edades y los momentos de la alabanza, sino por quién es nuestro Dios. Por eso siempre lo he dicho, en la iglesia tenemos, cuando estamos juntos físicamente, y hoy tenemos en las reuniones un momento de adoración. Ese momento de alabanza, yo siempre he dicho, convirtámoslo en una adoración personal a Dios. ¿Cómo? Teniendo congruencia con lo que le digo y lo que le canto. Esta historia que mencioné al final es porque podemos hablar de Dios, pero no estar sometidos a su palabra. Podemos hacer algo para Dios, pero no estar sometidos a su voluntad. Y adorar es estar sometido al Señor. ¿Ok? Bueno, el tiempo ha avanzado. Siempre me paso del que debo de tomar. Pero esta es una introducción a este paréntesis que hemos abierto para hablar sobre el tema de la alabanza. Y lo estaremos acompañando, como me gusta hacerlo, con canciones. En el previo, ¿verdad? Hemos tenido un momento para cantar a Dios y lo estaré intercalando con este ejercicio de cantar, recordar y seguir hablando de algunos temas. Por ejemplo, en nuestra siguiente emisión vamos a hablar de la alabanza genuina. ¿Cuáles son las características de una alabanza genuina? Aunque hoy adelantamos algunas con la definición. Y número 2, vamos a hablar de la alabanza como fruto, como señal, como ofrenda en nuestras vidas. Y vamos a hablar, si me da tiempo, de la alabanza progresiva. ¿Cómo va creciendo esta progresión? Porque nada es estático, va progresando en nuestras vidas. Por ejemplo, en mi caso hoy, yo ya no participo en la música para cantar, pero cómo disfruto cada instante de la adoración o de la alabanza. Y aunque no estoy todo el tiempo en la música ni dirigiendo, y muy pocas veces lo hago, disfruto mucho y no dejo de entender que adorar
está más ligado con congruencia de lo que le digo y vivo que con todas las bellas canciones que pueda yo cantarle y que yo pueda decir o que me puedan gustar. Así que bueno, te dejo con esta reflexión, ¿verdad? Dios quiere que le adoremos, Juan 4:24, en espíritu y en verdad. Y hemos abierto este paréntesis porque en este tiempo que estamos viviendo no debemos descuidar nuestra adoración, ni a la hora de estar en momentos íntimos con Él, ni en la congruencia que esto debe de tener con nuestra vida. Por favor, pon tu comentario en qué te haya servido lo que estamos hablando. Pon tu pregunta al respecto del tema de alabanza. Si tienes alguna inquietud, ponla ahí, ¿verdad? Pregunta, por favor. No vayas a hacer una exégesis de algún versículo. Eso lo hacemos a solas y lo comentamos y lo platicamos, pero alguna pregunta que pueda enriquecer lo que estamos hablando hoy. Bien, pues ¿qué te parece si oramos? Y justo le decimos a Dios, queremos darte la mejor y la verdadera adoración, que no es disfrutar cantándote, sino que es sometiéndonos a ti. ¿Te gustaría? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que hemos tomado, que hemos hablado. Gracias por la oportunidad de estar juntos en esta hora. Y gracias por este tiempecito que hemos abierto como un paréntesis en nuestro estudio para estudiar sobre alabanza. Espíritu Santo, por favor, guíanos. Guíanos a saberte dar adoración. Siempre, Señor, tendremos imperfección porque estamos limitados por este cuerpo. Pero aún así, Señor, en esa limitación queremos adorarte como Juan lo dice, como tú lo dijiste en Juan, en espíritu y en verdad. Hoy cerramos diciéndote que todo lo que aprendamos de este paréntesis sobre la alabanza se convierta en aprender a estar sometidos a tu corazón y a tu buena voluntad, Señor. Bendigo a cada uno de los que han estado juntos y de los que se sumen en algún otro momento a este estudio. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Ay, muy bien, pues disfruto mucho compartir. Yo me podría seguir hablando de esto porque es un tema que he hablado por muchos años, pero vamos a dejar ahí para meditarlo. Vea los pasajes que te di. Por favor, léelos, estúdialos. Y la semana que entra nos vemos acá con el favor de Dios. Un abrazo, sigamos orando, sigamos confiando y sigamos en una actitud de adoración siempre para nuestro Dios. Nos vemos en la siguiente reunión de estudio. Dios te bendiga.